Guzmán, de la provincia de Azuay, por Alianza País. Escuchamos algunas intervenciones y, como bien lo indicaba algún colega asambleísta, yo creo que en algo coincidimos, ¿no? Desde 2008 que tenemos una nueva Constitución, sin lugar a duda es necesario articular y actualizar muchos cuerpos normativos. Y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo no puede quedar atrás. Decía asimismo el Defensor del Pueblo que la ley actual vigente es anterior a la anterior Constitución. Entonces estamos totalmente desarticulados, totalmente desactualizados. Asimismo, no por actualizar un cuerpo normativo vamos nomás a actualizar cualquier cosa o cualquier situación antojadiza. Es importante resaltar que el país, de acuerdo a lo que establece el artículo 215 de la Constitución, específicamente su numeral 2, que me voy a permitir citar, compañera presidenta, que dice, como una de las atribuciones que tiene la Defensoría del Pueblo, emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato de materia de protección de derechos y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una Defensoría del Pueblo eficaz, eficiente y oportuna. Es triste ver la página web de la actual Defensoría del Pueblo, que por cierto tiene datos subidos de información del año 2012, ya estamos culminando el último trimestre del 2014 y no hay datos ni siquiera del 2013, que en el 2012 se registra 41.503 casos. De esos 41.503 casos, el 64% son transferidos a otras instituciones porque no son de su competencia. Tan solo 14.667 casos son tratados y atendidos por la Defensoría del Pueblo. Habrá también que revisar cuán atendidos han sido ese 36% de los casos presentados en el año 2012, porque no es únicamente contabilizar cuantitativamente los casos, pero de qué manera estos trámites llegaron a satisfacer y verdaderamente a restituir los derechos violentados por el pueblo que acude a una oficina, que acude a un defensor para que sea defendido, no para que le deje más desamparado o para que le diga eso no es mi competencia. No. Bienvenido sea este nuevo proyecto de ley orgánica de Defensoría del Pueblo. Tuve la oportunidad de participar en algunos de los talleres que ya la compañera presidenta de la comisión había comentado que se desarrollaron en el país. Y por supuesto, ahí también hay el interés de que se pueda hacer una ley, como lo dijo anteriormente, eficaz, eficiente y oportuna, y que la autoridad competente cumpla con las atribuciones que están ya en la Constitución. Atribuciones que también han sido debatidas en lo largo de esta mañana y que también han generado preocupación mías y que no quisiera por la hora volverlos a repetir porque eso sería reiterativo. Pedir a la comisión, enviaré las observaciones que tenga que hacerlas, que se revise con mucho cuidado las atribuciones constantes en el artículo 6. Ahí tenemos que dejar claro cuáles son, que no se venga a poner en menoscabo ya otras atribuciones que tienen distintos poderes del Estado, distintas funciones y distintas autoridades. Tenemos que revisar eso. También se ha repetido mucho sobre los casos de competencia exclusiva del artículo 17 y lo que se señalaba en el artículo 18. Presentaré las observaciones por escrito, por respeto a la Asamblea, por respeto al Pleno y a los colegas. No voy a repetir las observaciones que las tenía presentado. Sin embargo, sí quisiera mencionar algo que también no les había escuchado, es que en este proyecto de la ley de la Defensoría Pública únicamente de lado coge muchas atribuciones, por no decirlas todas, que tienen que ver de la Ley de Defensa del Consumidor.
Sin embargo, hace falta que le podamos dar un tratamiento especial a la Ley de Defensa del Consumidor, porque también estamos transfiriendo atribuciones totales, por no decirlas, a la Defensoría Pública, y por lo tanto debemos en la Ley de Defensa del Consumidor trabajar ya en una reforma, o si no, pensar tal vez quizá en el mismo Ley Orgánica de Defensa de la Defensoría del Pueblo, quizá poner un capítulo especial que tenga que ver con el tema de los consumidores. No podemos dejar suelto, no podemos tener leyes dispersas en las cuales si ya estamos transfiriendo las competencias a la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, señora presidenta de la comisión y compañeros miembros, haré llegar las observaciones que tengan que ver para unas reformas en cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, considero pertinente, mucho se ha hablado de lo que serían las competencias, pero también de cuáles son los requisitos para ser defensor o defensora del pueblo. La Constitución ya lo establece, la Constitución lo dice, que serán las mismas para ser jueces. Yo creo que si estamos ahora debatiendo un proyecto de ley, deberíamos en la misma ley establecer cuáles son los requisitos para ser defensor o defensora del pueblo, como lo hemos hecho en otros cuerpos normativos. Esas son mis observaciones y a muchas que me sumo, que ya fueron expuestas por los colegas asambleístas de las distintas bancadas. Gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta.